Entonces, vamos a dar inicio entonces ahora al panel número 4 del día de hoy. Este, y aquí tenemos dos ponentes, Guillermo Guillermo no Felici puede y estar Ramírez. porque estamos en una transición actualmente de autoridades y todavía no está confirmado si continúa siendo subsecretario o no, así que voy a estar yo sola. Buenísimo, bueno, entonces, bárbaro. Este, eh, Paula Ramírez es especialista en gestión ambiental por la Universidad Tecnológica de Pereira, en Colombia, con estudios también en la Universidad de Quilmes y la Flacán, Universidad Flacán. Ella se desempeña, no sé, Paula, vamos a decir, como directora El del monitoreo Ministerio hídrico, Hídrico de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires. ¿Es así? hasta el día de hoy sí, Magnífico, sí. por Para hoy. los que no saben, en nuestro país ahora hay algunas modificaciones gubernamentales, entonces hasta que no se confirmen las autoridades, estamos ahí, dirían los ingleses, en un stand-by. Así que buenísimo. Exactamente. Bueno, gracias entonces, Paula, por estar con nosotros acá, por aceptar nuestra invitación. Y bueno, vos vas a hablar entonces sobre la gestión del agua en el contexto del cambio climático, la experiencia en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Sí. ¿Es así? Si es posible, puedo compartirles una presentación que preparamos con Guillermo. Con mucho gusto. ¿Me confirman? Sí, perfecto, se ve perfecto. Está apareciendo. Buenísimo. Bien. Entonces, ¿damos inicio nomás? Por favor, Paula. Bueno, muchas gracias, Horacio. En primer lugar, muchísimas gracias a ustedes por habernos invitado a participar y apreciamos mucho estos espacios donde podemos compartir nuestra experiencia y bueno, también conocer lo que están haciendo en otros lugares de Latinoamérica. Eh, para el día de hoy, entonces, queríamos compartirles desde lo que es la provincia de Buenos Aires. Dado que esto es un congreso internacional, nos parece importante, voy a correr un poquito de esto para que no moleste acá, eh, para que se ubiquen un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, nosotros somos una provincia compuesta por 135 municipios, pero somos 17, casi 17.700.000 habitantes, representamos casi el 39% de la población de Argentina y es una extensión muy amplia, es casi como el tamaño de Italia. Entonces, esa es la complejidad con la que nos encontramos cuando hablamos de la gestión en la provincia de Buenos Aires. Esto, acá les quisimos traer también como un contexto. Nosotros tenemos 9 regiones operativas, a su vez tenemos los comités de cuenca, que en otros países también entiendo que se maneja como una unidad de gestión, ¿sí? Para lo que son las distintas cuencas hídricas principales que hemos identificado y obviamente a su vez contienen otras subcuencas. Y bueno, en el último mapa pueden ver toda la riqueza hídrica que tenemos dentro de la provincia. Acá estamos viendo simplemente lo que es el agua superficial, otra gran fortaleza que tenemos en materia de bienes y servicios ambientales relacionados con el agua, servicios ecosistémicos, tiene que ver también con el agua subterránea. Bueno, nosotros desde la Dirección de Monitoreo Hídrico, que fue también una decisión por parte del subsecretario Guillermo Jelinski, que lamentablemente no nos está acompañando en este momento, por lo que ya mencionamos. Bueno, él tomó la decisión política de darle mucha fuerza al tema del cambio climático. Entonces, desde la Dirección de Monitoreo Hídrico, como que hemos empezado a especializarnos un poco en esa temática y, por ejemplo, empezamos a hacer las simulaciones a partir de los escenarios que manejamos a nivel internacional sobre lo que posiblemente va a ser el incremento de la temperatura. Entonces, ¿cómo nos afectaría? Por ejemplo, vemos que hay consecuencias
realmente, como nos pasa en todas partes del mundo, realmente muy terribles para nosotros acá dentro de la provincia de Buenos Aires. Estos serían los escenarios para zonas que son bastante pobladas. Acá tenemos un zoom en ciudades, por ejemplo, como Ensenada, Berizo, todo lo que es el Partido de la Costa, zonas del Partido de la Costa, Quilmes, donde realmente es algo crítico a lo que nos vamos a ver enfrentados. Lo primero que hicimos al comienzo de nuestra gestión, bueno, ¿cómo entendíamos el agua? ¿Sí? ¿Cómo gestionamos el agua? Pero para eso, ¿cómo lo vemos? Entonces, si bien lo vemos como un bien y un servicio ambiental desde un punto de vista ecosistémico, para nosotros era fundamental que también se entendiera el agua como un derecho universal, es decir, también tiene una trascendencia en términos de derechos para todos los seres vivos, no solamente una mirada antropocéntrica, sino también tratando de mirar esto de manera ecosistémica. Y esta mirada ecosistémica desde una perspectiva social, económica, ambiental y cultural. Es decir, para entender la sustentabilidad, que es en lo que se enmarca cuando hablamos de cambio climático y hablamos de las implicaciones también en la salud, lo que hablaban recién de la salud de los ecosistemas, entendemos que también tiene que ver con la misma salud humana, ¿no? Y ahorita vamos a ver un poquito más acerca de eso. Y algo en esto que hace un quiebre para nuestras particularidades, si se quiere, latinoamericanas, suramericanas, es el modelo de desarrollo, ¿sí? Que en últimas es algo que siempre nos conlleva la discusión de cambio climático, como un modelo basado en un consumismo, pero que a su vez hay un supuesto muy alto desarrollo económico, no hay una distribución equitativa de esa riqueza, y eso también pone en riesgo la disponibilidad y cantidad del agua. Y todos sabemos que las poblaciones más vulnerables a esta disponibilidad de agua son las poblaciones más pobres, que en América Latina tenemos bastante, en Argentina también lo tenemos, y en particular también las mujeres. Pero bueno, eso va a ser un tema también hacia adelante que vamos a desarrollar un punto, el tema de género. En resumidas cuentas, teniendo en claro que el agua en un contexto ecosistémico como bien y servicio ambiental, pero también como un derecho social, el subsecretario lo que planteó fueron para la gestión del agua en la provincia de Buenos Aires 5 lineamientos estratégicos. La cultura del agua, el primero, el segundo, el agua como ordenadora del territorio, tercero, la institucionalidad hídrica, cuarto, el mejoramiento y la innovación tecnológica para las capacidades en esa gestión hídrica, y quinto, el fortalecimiento de la infraestructura. No es motivo de esta charla hablar un poco más acerca de esas particularidades de nuestra gestión, pero sí queríamos mencionarles que esos 5 lineamientos estratégicos están atravesados por 4 premisas, que son la sustentabilidad, la soberanía, la vida y la salud. Desde esta mirada es que tratamos de enfocar todas las acciones que desarrollamos desde la Subsecretaría. Entonces, también entendemos cómo es que afecta el impacto del cambio climático, en particularmente el tema agua, que es el que nos compete. Entendemos entonces que el aumento, el incremento de los gases de efecto invernadero lo que hacen es afectar ese ciclo hidrológico, lo intensifican y entonces, como lo mencionaban también anteriormente, empezamos a vivir con mayor intensidad los eventos extremos. Y entonces cada vez va a ser más frecuente que estemos en esos picos que por ahí antes ocurrían, cada 100 años, ahora lo tenemos mucho más cerca, con unas consecuencias cada vez más severas, también eso, porque cada vez es más difícil reponernos para poder enfrentar a lo que vuelve. Entonces, en ese sentido, se han identificado en estos impactos, en lo que tiene que ver del cambio climático en el agua, que afecta de manera sustancial nuestra supervivencia, afecta lo que es tanto la parte urbana como las ciudades, por el tema de la probabilidad de inundaciones, que cada vez hay más lluvias extremas, que escasea la posibilidad de darle agua potable a la población, pero también en las zonas rurales, con las sequías, riesgo para
la agricultura, las actividades productivas, el incremento del nivel del mar en las zonas costeras, que era lo que nosotros señalábamos, la erosión costera. Esto es importante porque, como lo veían al comienzo, tenemos un gran porcentaje de la población y de la provincia de Buenos Aires que es zona costera. Así que es necesario ponerle cuidado al tema del cambio climático para nosotros en la gestión del agua en la provincia de Buenos Aires. Y este es el clásico modelo que nos da el IPCC para comprender el riesgo que implica el cambio climático en cuanto al clima, pero también en cuanto a los procesos socioeconómicos. Bien, ¿qué hacemos con toda esta complejidad, entonces, en esta particularidad que tenemos nosotros de gestionar el agua? Empezamos a ver que hay una mirada, si se quiere por decirlo, tradicional, que propone que la gestión hídrica, ¿qué puede hacer? Y entonces, lo que encontramos es que se habla simplemente de medidas grises de adaptación frente al cambio climático. Entonces, por un lado, se mira solamente desde la adaptación y lo que vemos, como pueden ver en esas imágenes, es mucho medida infraestructura dura. Bueno, entonces, frente a eso, ¿qué creemos que es importante desde la gestión hídrica hacer? ¿Cuál sería nuestra reflexión a partir de lo que ha sido nuestra práctica, pero también nuestra deseabilidad? En el primer punto, dado que dentro de la subsecretaría también tenemos que trabajar el tema del riesgo, para nosotros es fundamental, uno de los lineamientos que plantea el subsecretario, es entendiendo el agua como ordenadora del territorio, es entender que la gestión del riesgo es gestionar el cambio climático. Hoy por hoy, el riesgo de desastres está íntimamente ligado a lo que ha sido todo el impacto del cambio climático. En este sentido, cuando hablamos que el agua es una ordenadora del territorio, es porque cuando estamos hablando de la cuenca como unidad territorial, sabemos que el agua tiene su comportamiento natural, ecosistémico, que va más allá de si el límite político del municipio es este o el otro. Inclusive hasta trasciende fronteras de países. Entonces, en ese sentido, cuando también la ocupación del territorio está marcada por el agua, no solo por la disponibilidad del recurso, por ejemplo, del agua para abastecer de agua potable a una población o para la instalación de un parque industrial, sino también para que los asentamientos humanos o los barrios estén ubicados en zonas seguras, que no sean zonas inundables, etc. O, por ejemplo, lo que nos ha pasado acá en la provincia de Buenos Aires, que es develar ciudades que están construidas arriba de arroyos entubados. Entonces, bueno, trae las consecuencias catastróficas que ya lamentablemente hemos tenido que vivir. Entonces, el primer punto para aportar es ese. El segundo que queremos aportar a esta discusión desde la gestión del agua frente al tema del cambio climático es la necesidad de incorporar en los proyectos de infraestructura medidas de adaptación y mitigación. ¿Esto qué es? Esto es empezar a hablar cada vez más de la infraestructura verde y de priorizar soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, estos dos aspectos son claves para, por ejemplo, ahora lo vamos a ver, uno de los ejemplos que hay en torno a esto. Si nosotros, entendiendo que en la gestión del agua, por ejemplo, promover la protección de arroyos, bañados, áreas protegidas, áreas de reserva urbana, ¿sí? Son parte de medidas de mitigación que a su vez son parte de la gestión también misma del agua y también están relacionadas con esto como una medida de mitigación frente al cambio climático. Y el último punto que nos parece importante reflexionar o aportar es la combinación en esa combinación de medidas de mitigación y de adaptación, siempre acompañar de medidas no estructurales. ¿Por qué? Porque la obra sola no es suficiente. Ni tampoco la infraestructura verde sola es suficiente. Necesitamos desde la gestión hídrica incorporar
en los proyectos, espacios de formación y reflexión frente a la cultura del agua, en la comunicación también empezar a ser también más claros en cuanto al tema del cambio climático, sus impactos, y también que se generen nuevas herramientas para la toma de decisiones. ¿Qué es esto? Por ejemplo, mapas, atlas, diagnósticos de situación, pero también herramientas de gobernanza, de concertación con los distintos actores que están relacionados con la gestión hídrica. Así que es una muy buena oportunidad la que tenemos desde la gestión hídrica para hacer muchas cosas frente al cambio climático. Les vamos a dar unos ejemplos de lo que algunas cosas hemos podido hacer en torno a esos 3 puntos que les venimos a proponer a ustedes hoy. En el hacia afuera, en cuanto a las medidas de adaptación, que es donde entendemos se ubican las medidas de lo relacionado a la educación, por ejemplo, desde la subsecretaría se generó el plan Educagua, que es un plan de educación donde es un gran paraguas de los diferentes organismos que componen la subsecretaría hacia las comunidades, hacia los docentes, hacia los colegios. Entonces, estamos bajo ese plan, ¿no? de Educagua. Y a su vez, una vez asumió el ingeniero Gelinsky la gestión, lo primero que hizo fue un relevamiento sobre la situación de los 135 municipios en materia de la gestión hídrica. ¿Por qué? Porque es fundamental conocer las capacidades instaladas de esos 135 municipios, esos gobiernos locales. Nosotros somos un gobierno intermedio, ¿no? La provincia, lo que en Colombia sería un departamento. Entonces, los que están en el territorio día a día respondiéndole a sus vecinos o en el intercambio directo con sus vecinos son los municipios. Por lo tanto, es muy importante nuestra relación con esos municipios y también conocer cuál es su realidad, su conocimiento, sus capacidades técnicas. Así que eso fue una de las primeras cosas que se hicieron. Eso es hacia afuera. Ahora, hacia adentro. También, como parte de la decisión política de esta gestión, fue la formación de 5 altos directivos de la subsecretaría en bases y herramientas de gestión del cambio climático, que fue un diploma de posgrado que impulsó el Ministerio de Ambiente de la Nación Argentina, que también hizo que nos pusiéramos a hablar de estos temas en la gestión, y actualmente se está desarrollando una capacitación en perspectiva ambiental que es obligatoria en la provincia de Buenos Aires, y la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires fue el primer organismo que entró en bloque. Todos sus agentes están siendo capacitados en esa perspectiva ambiental. ¿Por qué? Porque al interior de sus técnicos administrativos, o sea, toda la organización, Subsecretaría de Recursos Hídricos, tiene que estar concientizada y realmente abrazar lo que es la perspectiva ambiental, porque no sirve de nada que lo planteemos en un discurso muy lindo o acá en una presentación de PowerPoint, si las personas que en el día a día están haciendo la gestión, que son en última los que llevan a cabo y a territorio aplicar todas estas medidas, son esas personas las que necesitamos que también lo puedan comprender, entender y que en todas sus acciones esté esta perspectiva ambiental. Así que en este momento hay 400 agentes que están haciendo esta capacitación y para octubre esperamos que 500 agentes más lo realicen. Bueno, en cuanto ya a medidas de infraestructura verde, por ejemplo, está el caso de los sistemas urbanos de drenaje sustentable. Este es un ejemplo de un proyecto para un barrio en el conurbano bonaerense, es una zona densamente poblada. Bueno, ¿qué pasa? Que nos encontramos con las dificultades que les decíamos al comienzo. Los municipios en la provincia ejecuta la obra, la diseña, la ejecuta y se le entrega al municipio para que el municipio le siga haciendo el mantenimiento. Y capaz que el mantenimiento es muy simple, pero es presupuesto, es recursos, es más tareas para el municipio. Entonces, ahí empezamos también a ver cuáles son nuestras dificultades, que son nuestra realidad latinoamericana, es esa, bueno, pero ya lo vamos detectando, ¿no? Y vamos a tener en cuenta, a tener que ir previendo eso y vamos a tener que encontrarle la solución para que no sea por un tema de mantenimiento
que se deje de hacer, por ejemplo, una solución que es muy simple, muy barata en términos de la construcción, ¿no? Que es poder colocar esto en cada desagüe pluvial que se haga en la provincia de Buenos Aires. Este es un ejemplo de obras hidráulicas en la cuenca del río Luján. Por ejemplo, que esas obras ya están teniendo en cuenta la infraestructura verde. Acá es importante señalar que, por ejemplo, como que la forma tradicional es rectificar los cauces de los ríos. Acá estamos tratando de que se mantenga el cauce natural del río, por ejemplo, Luján, como parte de esta mirada. Acá voy a pasar rápidamente un ejemplo del tratamiento de cloacas, redes de tratamiento de las plantas de tratamiento de efluentes cloacales, también tratando de priorizar en soluciones basadas en la naturaleza, entender que, por ejemplo, el ordenamiento territorial, la gestión de residuos, todo eso es parte de esta gestión hídrica, porque el agua la entendemos en esta mirada ecosistémica y que tiene que ver con el cambio climático. Para ya ir cerrando, en la zona costera lo que hicimos, por ejemplo, fue generar un atlas para la toma de decisiones sobre los riesgos e impactos, cuál era la dinámica del litoral en nuestra costa bonaerense. En la cuenca del Salado, por ejemplo, ya dentro de lo que es el plan de manejo integral, ingresamos o solicitamos que también se haga un inventario de humedales de esa cuenca. La cuenca del Salado es casi el 60% del territorio bonaerense, así que es muy importante considerar esta variable. Y también el tema de la gobernanza, del diálogo con actores. Y para finalizar, el último proyecto muy grande, que es el sistema inteligente de monitoreo. ¿Por qué es esto? El cambio climático necesita datos. Para gestionarlo necesitamos información confiable, de calidad, a la cual tener acceso. Así que estamos licitando este sistema de red de redes para tener nuestra información en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Esto es algo que ya va a licitarse y que va a ser clave en la reducción del riesgo de desastre. ¿Hacia dónde vamos? Lo último que estamos desarrollando es un manual de buenas prácticas para la intervención fluvial, es decir, todas las actividades de mantenimiento de los arroyos, dragado de los ríos. Queremos hacer un manual de buenas prácticas tratando de que cuando se haga esa intervención en esos arroyos o ríos, realmente se pueda hacer una conservación de servicios ecosistémicos o tratar de hacerlo que se restaure el ecosistema. Vamos a ver cómo, ojalá el próximo año les podamos contar cómo nos salió el manual. El segundo manual que queremos hacer es esto que les decía. Cada obra que se haga desde la subsecretaría, toda obra de infraestructura, queremos que tenga la perspectiva de cambio climático. Bueno, vamos a sentarnos a pensar cómo se proyectaría, teniendo en cuenta lo que les decíamos de las dificultades que se presentan en la práctica. Después estamos trabajando en un análisis espacial del riesgo, mirándolo de forma integral, con el componente social, cultural, natural, atravesado por la variabilidad climática, porque sin eso no hay cómo analizar el riesgo ya. Y por último, empezar a incorporar la perspectiva de género junto al cambio climático en todas las políticas desde la subsecretaría. Les agradecemos mucho. Me hubiese gustado que Guillermo les contara porque realmente es el cerebro de todo esto, pero bueno, acá les dejamos nuestros datos de contacto y muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias, Paula, y te invitamos a que aguardes para las preguntas al final del panel, por favor. Muchas gracias.